Ok, gracias, muy amable. Bueno, hoy vamos a meditar, como nos decía la hermana Laura, he titulado este tema Las marcas del Señor Jesús. Eh, Espero que esta meditación pueda ser de bendición. Para mí lo fue. Y, y bueno, antes de dar inicio a la presentación como tal, quiero contarles cómo surgió esta meditación, ¿sí? Un pequeño testimonio. La vez pasada íbamos juntamente con otro hermano repartiendo algunos volantes porque se iba a hacer pues eh, bueno, se iba a hacer una actividad para una comunidad vulnerable y nos fuimos a repartir las invitaciones de casa en casa. Y bueno, como ustedes saben, hay personas que las aceptan muy amablemente, otras que las rechazan. Sin embargo, me troqué con una persona cuando yo le presenté la invitación, esa persona me dijo, eh, yo no tengo necesidad de ir a ningún lugar para poder tener una relación con Dios. Yo desde mi propio hogar, yo tengo las escrituras y yo le dije, sí, amén, así es. Lo importante es que nosotros podamos tener una relación personal con el Señor. Entonces, este hombre me hizo una pregunta que al principio yo dije, no, este hombre está loco, la verdad, lo pensé de esa manera. Yo dije, no. Y la pregunta es, ¿qué hay en el cielo hecho por manos de hombres? Y yo me puse a analizar, yo decía, ¿pero qué hay en el cielo hecho por manos de hombres? Yo dije, no, o sea, y él me dijo, yo le he hecho esa pregunta a pastores, a sacerdotes, bueno, a varios líderes religiosos y no me lo han podido responder. Yo le dije, pues respóndamela. Dijo, no, analícela y cuando tenga la respuesta viene y me la da. Bueno, yo me fui con ese. Ah, entonces inclusive yo le dije a este hombre, bueno, ¿y si es usted el que está equivocado? Me dijo, no, ¿cómo puedo estar yo equivocado? Me dijo. Entonces yo enseguida pensé, no, este hombre es autosuficiente. Eso pensé yo, pero no me estaba dando cuenta que el autosuficiente era yo porque yo creía que esta persona estaba equivocada. Eh, yo me fui con ese pensamiento y empecé a hacerle esta pregunta a los hermanos, ¿sí? Y ninguno me daba la respuesta. Inclusive al el hermano con el que yo iba, yo le hice la pregunta, pero él cayó, él no me dijo nada. Y así nos fuimos. El sábado que estuvimos reunidos con los hermanos en la mañana, les hice la pregunta a los hermanos. Y el hermano con el que yo iba ese día eh, llegó y me dijo, me dio la respuesta. Cuando yo le estaba haciendo la pregunta a los hermanos con los que estaba ahí reunido, él desde allí, desde lejos, me dijo, lo que hay en el cielo hecho por manos de hombres son las heridas del Señor Jesús. Yo decía, claro, este hombre no estaba errado. Hay algo en el cielo hecho por manos humanas. Y es que estas heridas, hermanos, recordaba que la sierva del Eterno y aún las escrituras dicen que estas heridas se van a conservar por toda la eternidad. Y mientras yo meditaba en esto conmovió mi corazón y empecé a meditar, sí, en esto, en que las heridas de nuestro Salvador, bien decía la hermana ahorita, de que gloria a Dios, porque ya el Señor tuvo que pasar esta copa amarga, sí, la copa de su humillación. Sin embargo, los recuerdos de su crucifixión se conservarán por toda la eternidad. Y esa promesa se le dio al hombre desde el mismo momento en que el hombre pecó. En Génesis capítulo 3 versículo 15 nos dice la palabra. Bueno, antes de eso, quiero terminar el testimonio porque lo paré ahí. Efectivamente, después de eso, ese sábado en la tarde me acerqué y fui a casa del Señor y le di la respuesta y él me dijo que efectivamente esa era la respuesta. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de conversar un poco con él. Fue una experiencia muy bonita para la gloria de Dios. Y nos dice la palabra, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos de que desde el momento en que Adán y Eva pecan, desde ese mismo momento se pone en ejecución el plan de la redención para la humanidad entera. Aquí vemos de que hay una sentencia para la mujer. Aquí vemos primeramente de que el Señor ha prometido que Él pondría una enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Es decir, entre Satanás y la simiente de Dios, ¿sí? Y la mujer quiere decir también la iglesia de Dios.
Si nosotros, hermanos, tenemos un aborrecimiento por el pecado, es porque Dios ha puesto eso en nosotros, una enemistad contra el pecado. No es porque nosotros seamos demasiado buenos, no es porque nosotros tengamos algo bueno que ofrecer, porque la misma escritura dice que el ser humano, dice, desde la punta de sus pies hasta la punta de la cabeza, está toda enferma como una podrida llaga. No hay nada bueno en nosotros, pero si nosotros sentimos contrición por el pecado, si nosotros sentimos aborrecimiento por el pecado, si nosotros aborrecemos esas cosas malas que haces porque el Señor ha cumplido su promesa y ha puesto enemistad entre la serpiente, entre la mujer, entre ti y la mujer, decir, entre la serpiente, o sea, una enemistad contra el pecado, ¿sí? Y se nos da la promesa de que finalmente esa serpiente sería ¿qué? Sería aplastada en la cabeza. La serpiente para que muera tiene que ser ¿qué? Aplastada, herida desde la cabeza. Pues aquí se le da la sentencia a Satanás. Pero también vemos algo más, y es que esta simiente, que es el Hijo de Dios, iba a recibir una herida. Y es que el cielo mismo se vio afectado, hermanos, por causa de la transgresión. Dice la sierva del Eterno, el alma de Cristo fue herida en el huerto del Getsemaní y también en la cruz. Jesús ascendió a las alturas desde el terreno del conflicto, llevando en su cuerpo las marcas y las cicatrices como trofeos de su victoria. Y quiero comentarles antes de continuar, por qué quise compartir esta meditación con ustedes. ¿Qué fue lo que a mí me conmovió y qué fue lo que me hizo meditar esta respuesta con respecto a que Cristo llevará por toda la eternidad estas marcas en su cuerpo? Y es que hay veces que nosotros vemos las cicatrices como algo negativo, pero aquí vamos a ver algo positivo de esto, ¿sí? De las cicatrices, porque las cicatrices nos van a mostrar realmente cuál ha sido la trayectoria de nuestras vidas. Dice que Cristo llevará en su cuerpo las marcas y las cicatrices como trofeos de su victoria. Aquí Cristo no lo ve como algo negativo, sino como ¿qué? Como un trofeo. Dice que fueron la consecuencia de haber aniquilado el poder del primer rebelde, quien antes de su rebelión fuera un principal en gloria, un encumbrado ángel del cielo. Hubo gozo en el cielo y se proclamó a todos los mundos que aquella raza devastada había sido redimida. Las puertas del cielo estaban completamente abiertas para esta raza arrepentida que abandonó su rebelión y volvió a obedecer la ley de Dios. Qué hermosas palabras. Esto va a ser el futuro glorioso para todos aquellos que aceptan el sacrificio de nuestro amado Salvador. Y es que a veces, desafortunadamente, menospreciamos tanto el sacrificio, el gran sacrificio que se hizo por la humanidad. Pero la sierva del Eterno nos dice que es necesario que nosotros todos los días meditásemos así fuera 1 hora en la vida del Salvador y especialmente en las últimas horas de su vida, las horas de su humillación, de su muerte, de su crucifixión. Dice el Salmos, un momentito, el Salmo 50:12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Mire cómo dice, o sea, cómo se manifiesta el Señor para con nosotros. Si yo tengo una necesidad, no tengo el deber de decírtelo a ti, porque todo me pertenece. Dice las Escrituras, mío es el oro, mío es la plata, el mundo y su plenitud, todo me pertenece. Y yo meditaba y yo decía, bueno, entonces, ¿qué necesidad tenía Dios de rescatarnos? ¿Qué necesidad tenía Dios de dar lo que más amaba para que una raza caída, degradada y desagradecida pudiese ser rescatada, pudiese ser redimida? Romanos 5, versículos 6 y 8 nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue por amor, hermanos, fue por amor que Jesús decidió dejar su comodidad allí en el cielo, un lugar de paz, de armonía, de gozo, un lugar donde se le adoraba para tener que venir aquí a esta tierra donde iba a recibir humillación, muerte, donde iba a tener que sacrificar su vida, donde iba a tener que ser humillado, donde cambió su corona de gloria por una corona de espinas para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y no lo hizo por una raza que le amaba, sino que antes de que nosotros lo amáramos a Él, Él nos amó primero. El ser humano, o nosotros los seres humanos naturalmente, tendemos a amar a aquellos que nos aman. Eso es el amor egoísta del ser humano, aquel del cual yo recibo beneficios, de aquel a que yo recibo afecto, a ese amo yo, pero aquel que me aborrece lo hago ¿qué? A un lado. Sin embargo, el Salvador nos enseña cuál es el amor que proviene del cielo, un amor abnegado, un amor altruista, un amor que realmente se manifiesta en obras. Y Dios nos mostró por medio de las obras que Él nos amaba. Él dio lo que más amaba. El mayor tesoro que tenía el Padre en el cielo era su amado Hijo, porque Él decía, mío es el mundo y su plenitud, si yo tengo hambre, no te lo voy a decir a ti. Todo le pertenecía a Él, Él no tenía nada que pedirnos a nosotros, pero ¿sabe qué hizo Dios? Él dio, Él dio. Por eso es que en Juan 3:16 nos muestra lo que es la magnitud del amor de Dios y la gloriosa verdad del Evangelio, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a meditar en Isaías capítulo 53. Jesús, el siervo sufriente. Antes de meditar en esta escritura, quiero comentarles que hay, actualmente, aún en la actualidad, los judíos interpretan de que Isaías 53 es una revelación del pueblo de Israel, que ha tenido que sufrir cautiverios y ha tenido que sufrir diferentes, eh, bueno, diferentes situaciones. Y ellos se lo aplican es al pueblo de Israel, teniendo en cuenta de que el judaísmo rechazó a Jesús como el Mesías. Sin embargo, las mismas escrituras nos demuestra de que este Isaías 53 era una manifestación de los sufrimientos de Jesús. ¿Dónde lo podemos ver? Este lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 28 al 37, donde hablaba del etíope. Dice que este hombre estaba sentado en su carro y estaba leyendo el libro de Isaías. Y el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a este carro. Entonces Felipe se va hacia él y él oye que él estaba leyendo al profeta Isaías y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él para que le explicara lo que estaba leyendo. Y aquí las mismas escrituras nos van a mostrar qué libro de Isaías estaba leyendo. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudó delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le dice a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y vamos a ver cuál fue la respuesta que le dio Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció que el evangelio de Jesús. Esto fue lo que los judíos rechazaron, el evangelio de Jesús, que hablaba de qué? De la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco entendió de que Isaías 53, hablaba del Mesías. Entonces Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, el etíope le dice, el eunuco, perdón, no era el etíope, era el eunuco, le dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta fue
la manifestación que hizo, la manifestación de fe. ¿Qué creía él? Que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios. Es decir, que a través de Isaías 53, él comprendió de que esta profecía hablaba del Mesías sufriente. Y de esta manera vamos a meditar en un siervo de siervos. Dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Hermanos, es importante que nosotros podamos meditar en la vida del Salvador, una vida de abnegación, una vida de sacrificio, una vida de sencillez, una vida de humildad, de mansedumbre. Porque aquí dice que él era ¿qué? Como raíz de tierra seca. Recordemos que los fariseos, los escribas, la religión de ese entonces era una ¿qué? Una religión escandalosa, una religión que quería sobresalir por encima de las demás. Ellos querían, era ¿qué? Exaltarse a sí mismos, sobresalir sobre los demás. Pero Jesús, el glorioso Hijo de Dios, se despojó de esta gloria para venir a morar entre los pecadores. Y dice que no había ni siquiera parecer en él, ni hermosura para que lo deseara. Nada debía desviar el propósito por el cual él había venido aquí a esta tierra. Desde el mismo momento en que él nació, podemos ver de que no hubo mesón preparado para él. Él no nació ni creció en un lugar lujoso, sino que él nació en un pesebre, en lo más humilde. Y aún así, durante toda su vida, él se lo pasó, los primeros años de su vida se lo pasó juntamente con José en la carpintería, realizando un trabajo humilde. ¿Y por qué nosotros debemos meditar en todas estas cosas, hermano? Porque cada uno de nosotros tenemos una suerte aquí en esta tierra. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha puesto en diferentes lugares, ¿sí? Y no sé, con esto estoy diciendo que las personas que están puestos en lugares encumbrados, entonces no merezcan la salvación o no puedan heredar la salvación. Claro que sí, porque el Señor utiliza a todas las personas en diferentes medios para que nosotros podamos ser rescatados de donde sea. Pero esto nos muestra también de que no tenemos excusa de decir de que el ambiente en el cual nosotros estamos rodeados nos impide una santificación, que el ambiente en el cual nosotros estamos rodeados impide que nosotros podamos realmente ser fieles a Dios. Aquí nos vamos a dar cuenta en la vida de Jesús de que nada, absolutamente nada, justifica el pecado, ¿sí? Y aún después de que el Salvador empieza su ministerio, él no empieza a llamar, la mayoría de los hombres que él llama para que lo siguieran eran hombres iletrados, eran hombres que no tenían un estudio, ¿sí? Sino que eran pescadores, personas del común, personas que en su sencillez y en su humildad podían ser más receptivos para escuchar la verdad. Sigue diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, desechado y despreciado entre los hombres. Esto es algo que para el corazón natural del ser humano duele mucho. El desprecio, el que nos desechen, el que nos hagan a un lado, el que nos humillen. Pero el Salvador estuvo dispuesto a soportarlo por amor de nosotros. Y el Salvador estuvo dispuesto a soportarlo por amor a nosotros, pero también con esto nos dio un ejemplo de cuál era el sendero que sus siervos habrían de seguir. Y esto lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, ¿sí? Pero nosotros quisimos, y eso es lo más triste, hermano, meditar en qué.
El Dios del cielo dio lo que más amaba, Dios, el tesoro más preciado para salvarnos y que nosotros quisimos, escondimos de él el rostro. ¿Cuánto tiempo? Gloria a Dios, hermanos, porque hemos sido rescatados y porque hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Pero en la experiencia de muchos de nosotros, ¿cuántas veces antes de poder aceptar al Salvador no le menospreciamos? ¿Cuántas veces cuando alguien venía a hablarnos del Señor, no nos hacíamos a un lado porque no queríamos escuchar, no queríamos que se nos molestáramos, porque estábamos acomodados en nuestro propio mundo, en nuestros propios caminos? No saben cómo esto hiere especialmente el corazón del Salvador y el corazón del Padre. Saber de que un sacrificio tan grande, el sacrificio que hizo el Señor por causa de nosotros, fuese menospreciado. Y es por eso que nosotros debemos meditar en la vida del Salvador, porque mientras que nosotros estemos en esta tierra vamos a tener que recibir también desprecios y humillaciones. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos es qué tan dispuestos estamos nosotros a recibirla. El Salvador lo hizo por amor de nosotros, ¿sí? Dice que él fue menospreciado y nosotros no le estimamos, no le dimos el valor. Y ahora también, ahorita, hermanos, sí, ciertamente ya el Salvador pasó por esta humillación, pero no sabe cuánto o no sabemos cuánto le duele al Señor cada vez que nosotros tenemos en poco la sangre de este sacrificio, porque estas heridas del Salvador todavía siguen allí. O sea, las heridas, no las cicatrices, las marcas del Señor Jesús siguen allí. Y son esas las que Él presenta delante del Padre para exclamar, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Son las sangres las heridas del Salvador las que Él presenta delante del Padre para que pueda Él interceder por cada uno de nosotros. Pero ¿cómo nosotros lo estamos menospreciando y desestimando? Y debemos de hacernos esta pregunta. Cada vez que nosotros hacemos nuestra propia voluntad, cada vez que nosotros buscamos nuestra propia gloria, cada vez que nosotros nos apartamos de la senda del deber, cada vez que nos dejamos llevar por provocaciones, cada vez que defraudamos la causa de Dios, cada vez que menospreciamos la vida de nuestros semejantes, estamos quebrantando y estamos hiriendo al Salvador. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice que él fue herido por nuestras rebeliones. Fueron nuestros pecados los que horadaron sus manos y sus pies. Dejemos de echarle la culpa a los demás. Ciertamente y literalmente fueron los judíos y los romanos los que lo crucificaron. ¿Pero por qué fue necesario esto? Por mis pecados. Yo no puedo estar culpando a los demás por mis pecados, hermanos. Yo no puedo estar diciendo, es que yo caí en la tentación porque este hermano me provocó. Esto es justificación propia, esto fue lo que hizo Adán y Eva allí cuando pecaron. Ellos no quisieron al principio reconocer su pecado, sino que, ¿qué dijo Adán? La mujer que tú me diste me hizo pecar. ¿Qué dijo Eva? La serpiente que tú hiciste me hizo pecar. No se atrevieron a decir, sí, Padre, me equivoqué, pequé, me deja llevar por la tentación. Ni siquiera Moisés, cuando fue tentado hasta lo sumo, fue justificado. Porque nosotros humanamente podíamos decir, no, es que Moisés resistió mucho, y es verdad. Finalmente él apartó su mirada al Salvador y se rebeló contra Dios, pero él después se arrepintió. Sin embargo, aquí nos podemos ver de que el Señor no justificará el pecado de nadie, porque el pecado, hermanos, es una decisión y Jesús nos lo mostró. Él fue tentado hasta lo sumo, pero jamás pecó, hasta lo sumo. Y por eso es que el clímax de su humillación, porque durante toda su vida fue una vida de cargas, una vida de desvelos, una vida de cansancio, pero el clímax de su humillación se vio fue en las últimas horas de su vida, en la cruz del Calvario. Y aún allí, dice la sierva del Eterno, que él mostraba un porte sereno, un porte principesco. No se dejó llevar ni siquiera por el dolor que sentía en ese momento. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por la qué? Por la rebelión de su pueblo, por nuestra rebelión. Jesús fue herido. ¿Y su generación quién la contará? Pero gloria a Dios que las marcas de su humillación permitió de que Jesús tuviese una generación. Hijos engendrados no por voluntad de carne, no por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino hijos herederos de Dios, hijos por medio de la presencia de su Espíritu. Sigue diciendo, ¿no? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Dice las Escrituras que Cristo murió, ¿por qué? Por todo el mundo, pero solamente un pequeño grupo son los que serán justificados. Dice que Él justificará, ¿qué? No dice a todos, a muchos. Solamente aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo. Y hermanos, el aceptar el sacrificio de Cristo no es solamente decirlo de palabra, no es solamente decir, sí, yo acepto el sacrificio de Jesús, sino también que es una vida práctica, un evangelio práctico, porque es que la fe sin obras es muerta, y ahorita lo vamos a ver. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes le partirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús oró por nosotros. Jesús ora por nosotros. Jesús intercede por nosotros para que nuestras iniquidades no nos consuman, no nos destruyan, sino que Él intercede para que nosotros podamos recibir de su Espíritu y podamos ser restaurados. Y aquí está el texto con el cual iniciamos y lo encontramos en Zacarías 13:6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. Tremendo. Con ellas fue herido en la casa de mis amigos. Tremendo, hermanos, porque Jesús, el amigo de los pecadores, vino para salvarnos y el que recibió rechazo, humillación y muerte. ¿Quiénes son sus amigos? Dice las Escrituras, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y no miremos esto como una condición arbitraria de Dios. Sencillamente, el Señor está diciendo, si ustedes verdaderamente se consideran mis amigos, entonces harán mi voluntad. Abraham fue considerado amigo de Dios. ¿Y por qué Abraham fue considerado amigo de Dios? Porque dice, por cuanto yo Abraham, mis estatutos, mis decretos, mis normas y mis leyes. Por eso fue que Abraham fue considerado amigo de Dios, porque tenía una relación viva con Dios. Y saben, aquí en esta tierra es donde permanecen aún sus amigos. Si nosotros hacemos lo que Dios le agrada, lo que Dios manda, seremos sus amigos. Y hasta aquí vino Jesús para rescatarnos. Pero ya vimos de que en medio de todo este proceso, el cielo mismo se vio afectado, porque el Hijo de Dios tuvo que sufrir las consecuencias.
En el Salmo 22, 16, 18, el rey David hace esta manifestación de sí mismo, pero de alguna manera estaba profetizando lo que iban a hacer con su Mesías. Y dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, vemos varias profecías que hablaban con respecto al sufrimiento de nuestro Salvador. Y estas marcas van a permanecer allí por toda la eternidad. Dice Lucas 24, 39 al 40, después de que Cristo ha sido crucificado y ha resucitado, Él se presenta ante sus discípulos y les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Porque iban a reconocer a través de sus manos y sus pies que Él era el mismo Jesús por las marcas que tendría allí. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Por qué le muestra sus manos y sus pies? Porque allí permanecían las cicatrices de su crucifixión, como un testimonio de que él mismo era, el mismo que había caminado con ellos, el mismo que los había acompañado durante este largo proceso, o este corto proceso, porque realmente fueron apenas 3 años y medio. Era el que ahorita vivía, que había resucitado y viviría por toda la eternidad. Esto era una garantía de que estos hombres también iban a tener vida eterna y de que nosotros, hermanos, si seguimos las pisadas de Jesús, vamos a compartir su misma suerte. Sigue diciendo, la sierva del Eterno, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. Esto lo encontramos en Apocalipsis 21:1. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Todo, absolutamente todo lo que hay en esta tierra será ¿qué? Restaurado. Inclusive nosotros, hermanos, porque dice las escrituras que nosotros tenemos que transformados, que todo vestigio de pecado será ¿qué? Será quitado. La tierra misma será restaurada a través del fuego que consume a los impíos. Este va a purificar la tierra y va a desaparecer todo rastro de maldición, aún en nuestros propios cuerpos. Sin embargo, dice la sierva, solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. Y yo cuando meditaba en eso, yo decía, hermano, tremendo, tremendo porque el Señor está dispuesto a nosotros a transformarnos, a restaurarnos, a quitar todo vestigio de pecado, pero estará dispuesto de llevar las señales de la crucifixión por toda la eternidad. El profeta al contemplar a Cristo en su gloria dice, su resplandor es como el fuego y salen de su mano rayos de luz y allí mismo está el escondedero de su poder. En sus manos y su costado heridos, de donde emanó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar por el sacrificio de la redención. Fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Estas mismas manos que una vez se sujetaron a hombres para que fueran crucificadas, para que fueran horadaras. Estas mismas manos ahorita van a ser ¿qué? Fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. El Señor tendrá que hacer justicia finalmente y en sus manos muestran el motivo de por qué tendrá que el Señor ejecutar el juicio final y destruir a los impíos.
en sus manos, en esas mismas manos que van a ejecutar el juicio, está el testimonio de por qué tiene que hacerlo. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. Tremendo. Las marcas de su humillación son ¿qué? Su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. ¿Qué van a hacer estas marcas? Las marcas de su humillación que se van a convertir en su mayor honor. Dice que serán su alabanza y van a declarar su poder. Y es que, hermanos, las cicatrices son el mapa de nuestra vida. Ustedes dirán, ¿cómo así? Cada vez que nosotros tenemos una cicatriz, y si es muy visible, alguien nos preguntará, ¿qué te pasó ahí? Así como hicieron con El Salvador, ¿qué son estas heridas que tienes en tus manos? ¿Qué son estas marcas? Le preguntaron porque dijeron, bueno, ¿qué te pasó? Y El Salvador pudo dar testimonio y decir, en ellas fue herido en casa de mis amigos. De la misma manera ocurre con nuestro cuerpo mortal. Cada vez que nosotros tenemos una cicatriz, estas muestran algo que nos ha pasado. Y es que mientras meditaba en esto, vemos de que aún nuestros mismos rostros reflejan el mapa de nuestra vida. Hay personas que se ven muy marcadas en esta parte de acá, ¿sí? En el entrecejo, porque mantienen con su frente ceñida y eso demuestra de alguna manera amargura en su corazón, ¿sí? Otros que las demuestran aquí, las conocidas patas de gallo. Y es porque hay personas que son muy risueñas y es imposible que cuando nosotros nos riamos, esta parte de acá y esta parte de alrededor de la boca no se marquen, porque constantemente mantenemos alegre. Y nos quejamos de estas marcas que nos salen en el rostro, ¿sí? Porque finalmente sabemos de que por causa del pecado, el cuerpo empieza a envejecer y empiezan a salir estas marcas de expresión. Pero esto es una muestra del mapa de nuestra vida. ¿Cuál ha sido nuestro paso por este mundo? ¿Sí? Inclusive, una mujer cuando va a dar a luz un hijo, empieza también a recibir marcas en su vientre, ¿sí? Empiezan a salirle estrías y algunas otras cosas más porque su cuerpo empieza a cambiar. Y es algo desagradable para nosotras las mujeres, pero ciertamente esto tiene un acto noble y es poder sacrificar de alguna manera, sacar de su propia vitalidad, de su propia vida, para ofrecerle vida a otro ser humano, ¿sí? También vemos las marcas que podamos tener, las cicatrices que podamos tener por algo que nos haya pasado, pero también, hermanos, yo meditaba en las cicatrices que hay en nuestros corazones, porque ciertamente estas son cicatrices que no se ven, pero que se pueden percibir. ¿Cuántas cicatrices no hay en nuestros corazones? ¿Cuántas cosas que nos han dolido, que nos han perjudicado, personas que nos han quizá perjudicado? Y esto duele profundamente. Y estas son una de las heridas que me atrevo a decir, son las que no se ven, pero son las que más duelen. Sin embargo, Salvador estuvo dispuesto a llevar las marcas. Toda su vida fue una vida de sufrimiento, aún su corazón mismo fue herido por causa de nosotros. Y a nosotros no se nos pide menos. Dice la sierva del Eterno, se requiere de nosotros una completa consagración a Dios. Cuando el Redentor de los pecadores mortales trabajaba y sufría por nosotros, se negó a sí mismo y su vida entera era una escena constante de trabajo y privaciones. Si así lo hubiera decidido, podría haber pasado sus días sobre la tierra en medio del ocio y la abundancia, gozando de todos los placeres y las satisfacciones de esta vida, pero no lo hizo. No tomó en cuenta su propia conveniencia, vivió no para gratificarse a sí mismo, sino para hacer el bien y para salvar a otros del sufrimiento, para ayudar a los que más lo necesitaban. Perseveró en esta actitud hasta el mismo fin. ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué nos dicen a nosotros? Los que perseveren. No seremos salvos por los actos que de vez en cuando hagamos, sino por una constante vida de sacrificio, así como lo fue la vida del Salvador. Dice que él perseveró en esta actitud hasta el mismo fin. El castigo de nuestra paz recayó sobre él y él llevó las iniquidades de todos nosotros. Dice la sierva que Cristo fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados.
Nosotros éramos los que merecíamos estar en esta condición, los que merecíamos ser azotados por nuestras iniquidades, los que merecíamos ser colgados en el madero. Pero el Salvador lo llevó por amor de nosotros a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él lo merecía. Nosotros debimos beber esta copa, esta amarga copa. Nuestros pecados fueron los ingredientes de esta mezcla, pero nuestro querido Salvador la sacó de nuestros labios y la bebió él mismo. Y en su lugar nos ofrece una copa de misericordia, bendición y salvación. Oh, qué inmenso sacrificio se hizo en favor de la raza caída. Qué amor maravilloso e incomparable. ¿Saben? Lo que finalmente acabó con la vida del Salvador no fue ni siquiera los clavos, no fueron ni siquiera la corona de espinas. Lo que finalmente acabó con la vida del Salvador fue la separación que él sintió del Padre para con él. El Señor el Padre se aparta. Dice que en ese momento él no siente la presencia de su Padre, pero fue precisamente allí donde él más tuvo que manifestar fe, porque aunque él oró y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque no sentía la presencia de su Padre, pero finalmente cuando él expiró y entregó su espíritu, él se encomendó a la misericordia de Dios y dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero fueron precisamente esto, lo que más generó dolor en el corazón del Hijo, fue la separación con su Padre. Ver que nuestros pecados hicieron de que el rostro del Padre fuese velado y que él no pudiese sentir la presencia de Dios. Y esto va a ser lo que los impíos, aquellos que no aceptaron el sacrificio de Cristo ahora, en este momento, esto va a ser lo que ellos sentirán al final, en el juicio final. Sigue diciendo la sierva, después de todas estas manifestaciones de amor hechas precisamente con el fin de revelarnos su amor, ¿trataremos de evitar las pequeñas pruebas que tenemos que soportar? ¿Podemos amar a Cristo y al mismo tiempo no estar dispuestos a llevar la cruz? ¿Podemos querer participar de su gloria, pero no seguirlo siquiera desde el tribunal hasta el Calvario? Si Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria, caminaremos como Él lo hizo, imitaremos su vida de sacrificio para bendecir a los demás. Beberemos de su copa y seremos bautizados de su bautismo. Daremos la bienvenida a una vida de devoción, pruebas y abnegación por causa de Cristo. Por más sacrificios que hagamos para obtenerlo, escuchen bien, el cielo será demasiado barato. ¿Cuántas veces no nos quejamos porque quizás el Evangelio nos requiera ciertos sacrificios, ciertas privaciones? Pensamos que porque estamos caminando con Dios, entonces lo tenemos que tener todos a manos llenas. Pensamos que porque estamos con Dios, entonces no nos tiene que pasar absolutamente nada mal. Pero dice que por más sacrificio, por más privaciones, por más pruebas que tengamos que soportar aquí, el cielo va a ser demasiado barato, porque el precio más grande lo pagó Cristo por nosotros. Sigue diciendo, las marcas del Señor Jesús. Y de aquí viene el título de esta meditación, las marcas del Señor Jesús. ¿Quién cargaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús? Gálatas capítulo 6, versículo 17, dice el apóstol Pablo, este es uno de los personajes que obviamente muchos de los profetas, de los apóstoles tuvieron que sufrir muchas cosas por causa del Evangelio. Sin embargo, Pablo lo manifiesta de una manera muy hermosa que nos lleva a meditar en cómo estamos llevando nosotros el Evangelio y cómo lo llevaban nuestros antepasados. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles eran esas marcas que él cargaba en su cuerpo? Pues vamos a leerlo, las mismas escrituras nos lo va a manifestar. Dice 2 Corintios 12:15, también son palabras del apóstol Pablo. Yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Qué decía Pablo? Con placer, no con desagrado, no quejándome, sino con placer, me gastaré yo mismo, gastaré lo mío y aún gastaré del todo yo mismo
¿Por qué? Por amor de vuestras almas. Ciertamente en Pablo estaba el espíritu de Cristo, un espíritu de abnegación, un espíritu de sacrificio, un espíritu de amor, hasta el punto de que por amor a las almas que estaban pereciendo, él no le importaba gastar sus propios intereses terrenales y aún su propia vida con el fin de salvar a algunos, porque sabían que no todos lo iban a aceptar, pero por lo menos por amor a aquellos que estaban dispuestos a escuchar, él se iba a gastar a sí mismo. Y mire lo que dicen, aunque amando los más, sea yo amado menos. Y este debe ser nuestro pensamiento, hermano. Nosotros debemos saber de que si estamos compartiendo el Evangelio, de que si estamos dispuestos a llevar la cruz de Cristo, aquí en esta tierra quizás no vamos a ver los frutos, que aquí en esta tierra quizás vamos a recibir desprecio, vamos a recibir humillaciones, burlas, y quizás en vez de recibir personas que nos amen, vamos a recibir ¿qué? Menosprecio. Aún, dice las Escrituras, que nuestras propias familias se convertirán en nuestros enemigos. Así lo dice la palabra, ¿sí? Pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a llevar la cruz de Cristo? Y esta es la pregunta en la que debemos meditar. Y dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, ¿cómo llevaba él las marcas en su cuerpo? De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Él fue qué? Azotado. 3 veces he sido azotado con varas y una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio y una noche y un día he estado como naufragio en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Aquí vemos de qué manera el apóstol Pablo llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Será que todas estas cosas que él tenía que padecer no se veía marcado en su cuerpo? Claramente sí. No más, yo me imagino que él llevaba cicatrices de cada vez que lo azotaban, de las veces que fue apedreado. Y aún en su semblante se veía el arduo trabajo que él llevaba por causa de las almas por las cuales él estaba trabajando. Y muchas veces aún nos cuesta a nosotros caminar largos trayectos porque no tenemos quizás, ¿qué digo yo?, una moto bueno, un medio de transporte para nosotros ir a estas personas, pero muchas de estas personas lo hacían con lo que el Señor les había dado, con sus pies, ¿sí? Muchas cosas. Nosotros hay veces que necesitamos llevar a cabo una misión, pero empezamos a poner ¿qué? A poner peros, a poner contra, sí, o sea, como obstáculos para no llegar y no hacer y no cumplir con el deber que el Señor nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque nos cuesta sacrificarnos a nosotros mismos, aún porque no le creemos a Dios. Pero mire todos los peligros a los cuales este hombre estuvo expuesto y ¿saben? El Señor lo guardó. En medio de todas estas cosas, el Señor lo guardó hasta que él finalizó su carrera y sabía que debía entregar su vida en expiación, que fue cuando él dijo, he acabado mi carrera, ¿sí? Pero mientras tanto, él tuvo la protección y su seguridad aquí era la presencia del Señor, aunque tuvo que ser gastado, gastar todos sus cosas terrenales y gastarse a sí mismo. Dice 1 Pedro 2, 20 al 24, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó
Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Aquí vemos un ejemplo de cuál debe ser nuestra vida aquí en la tierra, hermanos. Yo sé que hay veces cuesta, pero el querer participar de la gloria de Dios entraña llevar una cruz aquí en esta tierra, ¿sí? Siempre, hermanos, en todo lo que nosotros vayamos a hacer, aún en lo que nosotros hablemos, aún en nuestras actitudes, pensemos en que no está en juego mi nombre, está en juego la gloria de Dios. Y Jesús vino a mostrar el carácter de su Padre. Y Él mostró en toda su manera de vivir de que verdaderamente Dios es un Dios de misericordia y de amor, pero también un Dios de qué? De justicia y de verdad. Juan 6, 28 al 29 nos dice, hasta aquí yo creo que es deseable, definitivamente se cumplen las escrituras cuando dice que Jesús sería el deseado de todas las naciones. Yo creo que cuando nosotros meditamos en esto, anhelamos profundamente tener este carácter, pero decimos, Padre, ¿cómo podemos nosotros hacerlo? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica estas obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para que realmente haya esto, este sentir en nosotros? Si en nosotros no hay nada bueno, como lo decíamos ahorita, Jesús nos responde y nos dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que nos dice el Salvador, creed en mí. Creed en Dios, creed también en mí. Crean en mí, en las palabras que yo les he dado. Permanezcan en mí, porque separados de mí nada pueden ustedes hacer. Si ustedes se separan de mí para intentar hacer las cosas por su propia cuenta, van a fracasar. Pero si ustedes permanecen en mí y mi palabra también permanece en vosotros, las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis, y aún mayores, porque yo voy a mi Padre, dijo Cristo. Creamos en aquel que Dios ha enviado, y Él mismo hará la obra en nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, primeramente, es tener una relación con Dios. Y tener esa relación con Dios en la intimidad es a través de la oración y el estudio de la palabra. Pero ya abiertamente tenemos que mostrar al mundo que hemos caminado con Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Sencillamente poniendo en ejecución la palabra que hemos recibido, ¿sí? Porque esto es verdadera fe. ¿Cuál era la fe de los santos? Porque de acá nos manda de que debemos creer, y creer qué es tener fe. Y vamos a ver cuál era la fe de los santos. En Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 39 nos dice la palabra. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. O sea, aquí hablan de las proezas que hicieron estos hombres. Dice que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad. ¿Cuántos de nosotros quizás decimos, ay, a mí me da miedo tener que pasar por esta situación porque a esto le tengo miedo, porque a esto le temo? Pero saben, es allí donde la gracia de Dios se manifiesta. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte, porque es Cristo en nosotros haciendo la obra. Vamos a poder, ¿qué? Sacar fuerzas de la debilidad. Se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aquí vemos de las proezas, de las victorias que pudieron alcanzar, pero ahorita vamos a ver también los aparentes fracasos, lo que nosotros le podríamos llamar un fracaso, así como el Papa le dijo o le llamó a lo que fue la muerte de Cristo. A la muerte de Cristo él lo tomó como un ¿qué? Como un fracaso. Pero vamos a darnos cuenta que aún en nuestras debilidades, aún donde el mundo ve aparentemente un fracaso, allí está el escondedero del poder de Dios. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y, además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada.
anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido aquí en esta tierra, porque ellos esperaban una herencia mejor, y es la celestial. Que ese sea nuestro sentir, hermanos. Que podamos sentir en nuestros corazones el deseo de glorificar a Dios, aun cuando nuestras vidas tengan que ser sacrificadas aquí en esta tierra. Y cuando hablo sacrificada, no precisamente tiene que ser que me van a quemar en la hoguera, no precisamente tiene que ser que me van a colgar en un madero como lo hicieron con El Salvador, sino que nosotros estemos dispuestos a ser gastados por causa del Señor y por causa del Evangelio. Dice la sierva: la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. Qué hermoso. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado Hijo de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono que es desde la eternidad hasta la eternidad y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. Hermanos, desde aquí, con lo que podemos vislumbrar, podemos ir deleitándonos en esta maravillosa obra del sacrificio de Jesús. Y mira, hermanos, cuando nosotros aprendamos a deleitarnos en meditar en la vida del Salvador y especialmente en los últimos días, en las últimas horas de su crucifixión, vamos a menospreciar nuestras propias vidas y vamos a dejar de mirarnos tanto a nosotros mismos, porque donde Satanás ha establecido su trono, que es el yo, el querer nosotros siempre satisfacernos a nosotros mismos, Jesús levantará su cruz, es decir, que va a poner este espíritu de abnegación en nuestros corazones. Y finalizo con estas palabras, las últimas palabras para meditar. Dice en Efesios 4, 22 al 24: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ya no vivamos más para nosotros, hermanos, que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? A lo que nosotros nos place, a la vanidad de esta tierra, a la vanagloria de esta vida. Pero nos dice: renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. No nos dé miedo, hermanos, sacrificarlo todo en esta tierra por amor a Cristo. ¿Qué importa, hermanos, lo que tengamos que sufrir por causa de la verdad? Dice en 2 Corintios 4, 16 al 18, está la promesa. Por tanto, hermanos, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿sí? Y más si nosotros decidimos y elegimos ser sacrificados por causa del Señor, vamos a desgastarnos más, eso es cierto. Vamos a tener que sufrir quizás desvelos, vamos a tener que sufrir quizás hambre, vamos a tener que sufrir cansancio, muchas cosas, hermanos. Pero esto, el llevar o el poder poseer la vida eterna nos requiere o implica un sacrificio, también hay una promesa. Y dice que el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día.
porque esta leve tribulación y momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Confiemos en el Señor, confiemos en su palabra. Hermanos, en esta tierra quizás no vamos a tener todo lo que nuestros corazones desean. Quizás vamos a tener que pasar por tribulación, quizás vamos a tener que pasar por humillación, quizás vamos a tener que pasar aún desapercibido ante el mundo. Pero saben, dice que esta leve tribulación y momentánea produce para nosotros un excelente peso de gloria. Así que hermanos, la invitación en esta mañana es que así como el apóstol Pablo y todos aquellos que verdaderamente estuvieron dispuestos a llevar la cruz de Cristo, y que nosotros también, sea nuestra experiencia, podamos llevar en nuestros cuerpos las marcas del Señor Jesús, ya que Cristo está dispuesto a llevarlas por toda la eternidad, pero a nosotros solamente se nos pide que las llevemos por un corto tiempo aquí en esta tierra. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos, y espero que esta meditación haya resultado en bendición para cada una de sus vidas. Les invito a tener una palabra de oración. Oremos. Amoroso Padre que moras en los cielos, te alabamos y glorificamos en esta hora. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno, porque grande es tu misericordia. Gracias, Padre, por el sacrificio tan precioso que hiciste por causa de nosotros. Y te pedimos perdón, Padre, porque nosotros hemos menospreciado la sangre de tu sacrificio, del sacrificio de tu Hijo amado, pero permite, Padre, que podamos dejar de ser tan egoístas y de pensar en nosotros mismos y podamos pensar en que tu nombre debe ser vindicado ante toda la humanidad, que nuestras vidas realmente pueda ser una viva representación de que Cristo vive, de que Él murió, pero ahorita vive y reina por los siglos de los siglos y que no vive en templos hechos por manos de hombres, sino que está dispuesto en morar en cada uno de aquellas personas que estén dispuestos a recibirlo. Acompáñanos, dirígenos y sigue, Padre, tú obrando poderosamente en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén y amén.